que fueron dándose en los diferentes espacios. Y charlando con Luciana, se nos ocurrió la posibilidad de invitar a Alfredo para pensar un poco cómo interviene el trabajo social en la salud mental. Esta es la idea de la invitación. Cómo una disciplina piensa, una disciplina diferente a la PSI piensa la salud mental. Así que, bueno, te presento. Bueno, Alfredo Carballeda es doctor de Servicio Social y magíster en Trabajo Social, investigador, profesor titular en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata en diversos seminarios, además de ser profesor desde 1997 en la carrera de Trabajo Social. Ha sido profesor asociado y docente en la Universidad Nacional de Patagonia, San Juan Bosco, en la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Profesor invitado en la Universidad Católica Silva Enríquez en Santiago de Chile y autor de los libros Los cuerpos fragmentados en los nuevos escenarios de la intervención social y de la intervención en lo social como proceso. Desde 1999 ha realizado tareas como consultor y asesor técnico para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para el Ministerio de Salud de Nación. Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la presentación. Yo había preparado una presentación en PowerPoint, pero me parece mejor que lo conversemos y si da, la pasamos, digamos. La pregunta o el tema que tiene que ver con la relación trabajo social, salud mental, es bastante interesante y bueno, he trabajado algunas cuestiones y después si quieren, habíamos quedado yo, como estoy medio de vacaciones, debo un mail con artículos y todo. Hay uno que puede ser útil que tiene que ver con una publicación que hice en una revista que se llama Vertex, que solamente la conocen, que es, bueno, es una revista de salud mental donde de ahí donde escribí artículos justamente sobre este tema. Pero para hablar de trabajo social y salud mental, yo lo que planteo en principio es algunas cosas que también me mandaron por correo como temas ejes de este encuentro, que por supuesto lo hacemos abierto y interrumpan todas las veces que quieran y lo charlamos, que son la dimensión social del padecimiento subjetivo, que eso me parece interesante porque implica, digamos, una contextualización y también podríamos hablar un poco más en función de qué es lo que vemos en el campo de la salud mental. La presentación, digamos, yo también, una cosa más que hago, soy trabajador social de guardia de un hospital de emergencias psiquiátricas en la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Alvear. Entonces, ahí uno se encuentra, bueno, con las situaciones de urgencia vinculadas con lo social en equipos interdisciplinarios que hoy, en los últimos años, están unos 2 años, diría yo, está bastante complicado a partir de que el PRO tiene una política bastante dura con respecto a la nueva ley de salud mental, como que lo que veía en el PRO y en la ciudad, no todos somos de acá o trabajamos acá, un endurecimiento bastante fuerte en el sentido de no a la asignación, no a todos los derechos y conquistas de los últimos 10 años, y entre ellos estaba la ley de salud mental. Lo que implica, digamos, un endurecimiento en mi hospital, implica también una psiquiatrización de la práctica, donde todo se resolvería teóricamente con subir o bajar medicación, incrementar, sacar, poner, y lo psicológico y lo social está cada vez menos, como con menos lugar de intervención. Incluso los defensores del Ministerio Público, ustedes saben que la ley de salud mental implica que el Ministerio Público tiene que estar presente cuando una persona es internada de forma involuntaria en 48 horas, también han tenido ciertas dificultades como para poder hacer su trabajo, pero bueno, como vienen del Ministerio Público, por suerte lo pueden seguir haciendo, pero no es la comodidad que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Yo creo que a partir de esta definición, porque bueno, es solamente para decir más o menos de dónde estoy hablando. Decíamos, un tema es la dimensión social para el subjetivo,
Otro que me pasaban por correo es la singularidad en contextos populares, y otro también acercamiento a las configuraciones actuales de la cuestión social, eran más o menos esas cuestiones. En principio tenemos poco tiempo, o sea, más o menos unos 50 minutos, así que yo voy a plantear algunos temas generales y después, si quieren, profundizamos en lo que yo pueda responder. En principio lo que plantearía es la cuestión del contexto, es decir, el escenario de intervención, y en ese punto me parece importante, como vía de entrada, ¿no?, tener el contexto o escenario de intervención, lo que podemos llamar clima de época. Y acá yo marcaría como algo que se inscribe en la subjetividad y que dialoga intensamente con el campo de la salud mental, que es el efecto o los efectos del neoliberalismo. El neoliberalismo, de mi punto de vista, no es una doctrina económica solamente, sino que implica mucho más que eso. Implica una construcción distinta del mundo social, construye nuevas formas de significaciones, incluso, diría yo, fue construyendo distintas y nuevas formas de subjetividad. De ahí que uno puede entender el padecimiento subjetivo ligado a los cambios ocurridos en los últimos, yo diría, 40 años, porque el neoliberalismo, dice, bueno, ¿cuándo empieza? Y uno diría, bueno, empieza a partir de la dictadura militar. Incluso formalmente empezaría a partir de la dictadura, a partir del 2 de abril del 76, cuando Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía de la dictadura, marca su plataforma económica, su plan económico, y ese plan es fundamentalmente, profundamente neoliberal. De todas maneras, yo creo que se venía construyendo de antes, sobre todo el mundo de las ideas, y en ese punto, si tienen tiempo o ganas, hay algunas cosas que se podrían compartir. Hay un libro interesante que se llama La virtud del egoísmo, de una autora, La virtud del egoísmo, una lectura de una autora norteamericana, ruso-norteamericana llamada Anne Ray. Se puede encontrar en PDF en internet, que es del año 61, y ahí uno como que ve el origen de la autoayuda, de usted puede, hágalo por sí mismo, de las zonas erróneas, que era, digamos, el primer libro que aparece en los 70, ya dentro de esta línea. Y es un poco después el discurso que va a tener el neoliberalismo, es decir, la idea de que el egoísmo es una virtud porque va a mejorar la sociedad. A medida que todos seamos egoístas, vamos a compartir entre todos, y a medida que compitamos, la sociedad va a mejorar. Eso evidentemente va a cambiar, o sea, se va a escribir desde la estética, se va a escribir desde los discursos políticos, se va a escribir desde políticas, y también se escribe desde el colorismo. Digo eso como un dato que se puede tener en cuenta, ¿no? Como uno de los datos que se podría tener en cuenta tomando este texto, y algunas cuestiones que después se traducen en política, como el caso de lo que fue el gobierno de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, donde se hablaba del derecho a la desigualdad, y desde esa idea se destruye el sistema de salud británico, por ejemplo, que era modelo a nivel mundial en cuanto a accesibilidad, ¿no? Es bastante conocido eso. Pero bueno, vamos un poco a mirar más esquemáticamente, diría yo. Los efectos del neoliberalismo, yo diría que son económicos, sociales y culturales. Y creo que siguen estando, más allá de que haya una tendencia a pensar la economía desde otro punto de vista. En mi opinión, creo que estamos en un modelo mixto. No soy como un economista, pero es lo que uno percibe, que uno con los instrumentos que tiene puede ver, incluso lo que vemos en los proyectos de investigación que venimos dirigiendo. Pero más allá de que haya un cambio o no en el modelo económico, creo que el efecto subjetivo del neoliberalismo sigue estando presente. Incluso en salud mental sabemos que los efectos de las cuestiones siempre llegan tarde. No sé si me explico. Es decir, nosotros estamos trabajando en la urgencia hospitalaria con efectos de la crisis, efectos de la crisis del 2001, 2002, 2003. Y eso creo que es importante también para poner la situación sobre la cual intervenimos en clave de trayectoria, en clave de biografía, en clave de historia de vida, y no solamente en la fotografía que nos da, digamos, en la urgencia se ve claramente el cuadro que aparece en este momento. Si nosotros miramos solamente esa fotografía,
poco podemos entender de lo que está pasando, para la palabra, realmente a esa persona. Con esos efectos económicos, sociales y culturales, el que más yo he trabajado es el de la fragmentación social. ¿Por qué me interesa? Me interesa desde el campo del trabajo social, me interesa desde el campo de la intervención social, y cuando hablamos de fragmentación social, hablamos de la fragmentación de los lazos sociales, hablamos de la fragmentación del lazo social. Y cuando hablamos del lazo social, hablamos de que el lazo social es un lugar de intercambio material, simbólico. El lazo social es un constructor de intersubjetividad todo el tiempo. Habla de una otredad presente, da sentido, construye significaciones, construye pertenencia, identidad, codificaciones. O sea que si le atribuimos todo esto al lazo, y esto se fragmenta a partir de algunas cuestiones que vamos a mencionar que tienen que ver con el liberalismo, evidentemente el padecimiento subjetivo cambia o se incrementa o es el mismo de siempre en un contexto distinto, lo que lo hace desde mi punto de vista un poco más complejo. Decíamos, fragmentación social, fragmentación del lazo social. ¿En qué contexto? En un contexto, digamos, yo decía recién como ejemplo este libro de Anne Rey, Elogio del egoísmo. Pero es un contexto también de ausencia de sociedad, ¿no? La ausencia de sociedad implica la propuesta neoliberal es que el mercado reemplace la sociedad. Esto creo que es conocido por muchos de todos nosotros. Lo ha desarrollado muy bien Carlos Vilas, es un politólogo que seguramente conoce, que es argentino. Bueno, Vilas ha venido muchas veces a la facultad, es profesor de la Universidad de Lanús, estuvo en el gobierno de Néstor Kirchner a cargo de todo lo que fue la potabilización de agua y el trazado de aguas en el partido de La Matanza, estuvo a cargo de AISA, si no me equivoco. Una persona que viene de la ciencia política, pero muy interesada en la política. Bueno, digo esto para tener una referencia al autor, pero digamos, esta ausencia social tiene que ver con que siento que no pertenezco a nada, no hay lugar de pertenencia. Y eso ya es un tema de intervención, digamos, cómo reconstruir espacios de pertenencia, porque la ausencia de lugar implica un sufrimiento, implica una forma de padecimiento. Es decir, si la sociedad intentó ser reemplazada por el mercado, y en parte lo fue, lo que queda son vacíos que se inscriben subjetivamente. No es una cuestión macro solamente, sino es una cuestión macro que se territorializa, después si quieren vemos mejor eso, pero que se va a expresar singularmente en cada uno de nosotros y que va a generar distintas formas de padecimiento. Es decir, que todo esto no es que afecte a unos y a otros no. Como decía Floreal Ferrara, un sanitarista argentino que tal vez conozcan, Floreal falleció hace unos años, decía, cuando hay una sociedad enferma, todos estamos enfermos. En dictadura militar todos estábamos enfermos, por más que los análisis de sangre, de orina y de rayos nos ven bien, había una enfermedad que atravesaba a toda la sociedad. Sí, bueno, como dato esta idea de ausencia de sociedad, uno lo ve también en la práctica de hoy, ¿no? Es decir, cuando un chico de 15 años aparece, digo 15 años tal vez a propósito, porque tiene 15, nació en el 2000, y viene de trayectorias de internaciones en toda su historia de vida, tiene más internaciones que no internaciones, también está reclamando de alguna manera dónde estuvo la sociedad cuando la sociedad cuando él lo necesitó, ¿no? La necesitó. Y por otro lado también el neoliberalismo marca una idea de este concepto de inclusión-exclusión, y la idea de exclusión hace que va a haber una idea metafórica de que son muy pocos los que van a ser necesarios y muchos los que van a quedar afuera. Esto, que es una metáfora, porque la inclusión vive de exclusión, pero que es una metáfora que se marca muy fuerte, la subjetividad genera mucha incertidumbre, otra forma de padecimiento, y una sensación bastante, diría yo, angustiosa, si me permite la palabra, en el sentido de poder dejar de pertenecer.
Entonces acepto cualquier condición de trabajo, acepto cualquier condición que me impongan para eso. En otros, recién hablábamos de eso, ¿no? En otros países esto se ve de una manera mucho más crítica que en nuestro caso, donde todavía estos modelos son mucho más fuertes que acá y la idea de derechos humanos y sociales no está tan impregnada como lo está en nuestra sociedad. Entonces digo, el egoísmo como un elemento que me habla de que individualmente voy a poder, que no es tú de un otro, que es mucho más certero, ahí me genera más certeza esta computadora que otro, porque sé que le enciendo y se prende. Pongo el Word y sale Word. Si toco la puerta a mi vecino, no sé si me va a atender o no me va a atender o qué me va a decir. Esto es lo que marca esta idea de individuación, digamos, individualismo al máximo que genera estos tiempos. La ausencia de sociedad hablamos, incertidumbre, se inscribe también con esta idea de no futuro, que es bastante típica del contexto neoliberal. Cuando empiezan a gestarse las primeras políticas neoliberales en la década del 70 en Europa, en Inglaterra, decíamos recién, es uno de los primeros lugares donde con mayor fuerza aparecen, y también en Estados Unidos aparecen fenómenos culturales que van a hablar de una idea de no futuro. Todos sabemos qué es el punk, por ejemplo, y el punk es, creo que es, no sé si algunos literalmente son mucho conocer la historia del punk, es muy interesante, en el sentido de que es un movimiento de jóvenes, de hijos de obreros desempleados, que tocan muy mal, más allá de que de Clash o los Sex Pistols, bueno, lo querramos, pero la idea no era ser exquisito, digamos, en la inclusión de instrumentos, sino gritar, si me permiten la metáfora, de una manera desesperada lo que estaba pasando en esa sociedad. Y el punk repetía todo el tiempo que no hay futuro. Y hay un tema de los sex, si quieren buscarlo en internet, en YouTube, creo que es Anarquía en Gran Bretaña, en UK, que dice, si no hay futuro, no hay pecado. Y a mí me parece fabulosa esa frase, es como que están asumiendo una época. O sea, si no hay futuro, todo vale. No me pidan nada más que vivir el presente y no hay corresponsabilidad ni nada. Es decir, mi tema es vivir hoy y mañana será otra cosa. Mañana vemos, digamos. Entonces, eso también construye una cuestión de, incluso de no responsabilidad, en el sentido no punitivo. Yo lo digo en el sentido no punitivo. No estoy hablando de la responsabilidad, seamos responsables, compramos eso no. Saquemos en el patio por ahora. Digo, responsabilidad en términos de cómo me relaciono con el otro. La responsabilidad del cuidado del otro. Incluso el cuidado mío. De una perspectiva kantiana que también se rompe en el neoliberalismo, uno diría, cuido mi salud porque soy importante para la sociedad. El neoliberalismo va a romper esa lógica y va a decir, usted no es importante para esta sociedad, entonces que la cuide, o sea, algo que no la cuide es problema suyo. Entonces, bueno, hablaría un poco de la ausencia de sociedad. Por otro lado, siguiendo con elementos, ¿no? Digo, como para mirar el contexto, digo, la pérdida de sensación de pertenencia marcó algunos fenómenos que todavía son visibles y que ya son mucho más atenuados en nuestro país, como el caso de las tribus urbanas. ¿No? Cuando finalmente las tribus urbanas son objeto de estudio y son muy significativas en el 2000, 2001, 2002, 99, en todo el periodo de... que habla tal vez de parcelas, pequeñas parcelas donde se construye identidad de una manera necesaria o desesperada. También esta cuestión es una idea de no pertenencia a un relato colectivo, a un relato histórico. Y el otro aparece como un enemigo, como un competidor. Y hay una idea también de que muchos la llaman de terrorismo de mercado, donde también de la lógica neoliberal se impone, incluso se sigue imponiendo a partir de los famosos gurúes de la City porteña, pero tenemos acá unas pocas cuadras,
donde se dice, bueno, los mercados están alterados, los mercados están como que los mercados fuesen seres vivos que hay que tranquilizarlos a partir de una cuestión u otra. Pero esto, digamos, que uno lo puede ver rápidamente, lo puede entender rápidamente, creo que impacta en forma significativa en los aspectos subjetivos de todos nosotros y va a generar nuevas formas de padecimiento, porque esto genera incertidumbre. Esto genera, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar mañana con mi trabajo, no sé qué va a pasar mañana con mi salario. Y naturalizó también situaciones, como que ese mercado se transformó en una especie de leviatán al cual había que entregarle vidas todos los días como para que se mantenga tranquilo y seguir haciendo ajustes. Esto, digamos, es la historia de la Argentina de los 90, y esa historia de la Argentina de los 90 aún pervive, digo, en la perspectiva del neoliberalismo y cómo esto se impregna en la subjetividad. Si seguimos hablando de este tema, creo que bueno, el tema del padecimiento subjetivo tiene mucho que ver con el campo psi, como se dijo al principio, pero también interpeló mucho a las ciencias sociales. Digamos, el problema de la subjetividad en Marx tenía que ver con la alienación del sujeto. El problema de la subjetividad en Weber tenía que ver con la racionalidad y la jaula de hierro. El problema de la subjetividad en Nietzsche tenía que ver cómo se construye subjetividad a partir de la moral y cómo estamos atrapados en esa moral. El problema de la subjetividad en Foucault tenía que ver cómo los dispositivos institucionales construyen subjetivación. Uno puede vincular esto con el concepto de biopolítica, por ejemplo, con el Foucault de vigilar y castigar. Si vamos a los argentinos, diría, el concepto de subjetividad en Dussel se vincula también con la necesidad del otro, con la cuestión de la otredad, que es lo que Enrique Dussel aún sigue trabajando como filósofo argentino-mexicano, porque hace más de 30 años que vive en México, incluso tiene las dos nacionalidades. Y otro autor argentino, diría yo, que filósofo o antropólogo que trabaja el tema de la subjetividad desde lo social es Rodolfo Kusch, cuando plantea que la subjetividad se construye en América a partir de una tensión entre el ser y el estar, y ahí construye ese concepto tan interesante del estar siendo, que es bastante visible desde los porteños, diría yo, ¿no? Porque Kusch es un porteño que se va a vivir a Almará y ahí se encuentra con otra forma de vida, y desde ahí puede pensar y puede escribir cosas que no hubiese pensado si no hubiese viajado y radicado, se radicó en Jujuy. Entonces, digo que este tema tiene que ver también con las ciencias sociales, el tema de la subjetividad, y podemos ver cómo distintos autores o distintas... Entonces trabajamos con el problema social, con la trama social de la persona que lo trae, que genera esa demanda, y hay un tercer punto, un tercer orden de intervención del trabajo social que tiene que ver con el sistema de protección social. Inmediatamente también voy a estar pensando, yo diría que si lo digo como se da, todo transcurre en el mismo momento, ¿no? Lo podemos decir desde la práctica. ¿Qué voy a estar pensando? ¿Hay alguna posibilidad de pensar en exclusión del hogar ahora? 7 de la tarde de un viernes. ¿Hay alguna oficina que atienda violencia de género? Sí, hay. En la ciudad de Buenos Aires está la oficina de violencia de género. Hasta ahora, por un tiempo, no sé. Entonces a veces uno dice, bueno, vamos a hacer una entrevista en conjunto y podemos escuchar diferentes cosas. Sí, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero digo, esto sí es alguna singularidad. Si voy a mi compañero psiquiatra, va a pensar, bueno, qué sé yo, cómo esto, qué impacto psicopatológico tiene, requiere o no requiere medicación, y punto. El psicólogo va a tener también otra mirada distinta a la del psiquiatra, distinta al trabajador social. Incluso el médico clínico de la guardia también va a tener que ver a esta persona para ver por lo menos si hay alguna marca corporal de la violencia de género. Entonces, me siguen ahí, ¿no? Entonces,
¿qué pasó ahí? Hubo una persona que vino con una demanda, yo estoy hablando más profundamente porque lo que sé en la intervención de trabajo social, pero estamos trabajando de una manera interdisciplinaria. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, la intervención del trabajo social se construye, vuelvo a decirlo, para hacerlo rápidamente y por el tiempo que tenemos, en estos tres órdenes: el orden del problema, el orden de la trama social y el orden de los dos dispositivos o el sistema de protección social. Cuando hablamos del problema, estamos hablando de algo que se construyó a partir de consenso. Yo dije eso antes, es decir, hace 10 años no había tanto consenso de entender la violencia de género como problema. Sí había grupos que lo planteaban, pero no había un consenso social como el que hay ahora. Ahí es como se construye un problema social. Eso sería para llevarlo otro día, pues bastante largo, porque la pregunta es: ¿cuándo reconocemos que esto es problema social y cuándo no lo visualizamos? Ahora, muchas veces la intervención social tiene que ver con la visualización o la visibilización de esto como problema en el espacio microsocial, aunque no sea reconocido en el territorio o en lo macrosocial. Ahí tenemos otra singularidad de intervención dentro del campo de la salud mental y del campo del trabajo social en general. Pero digo, dentro del campo de la salud mental en función de lo que hablábamos al principio. Esta persona voy a entenderla en función del padecimiento subjetivo que la construyó como tal. En este contexto, que yo no lo estoy mirando como una fotografía, sino que lo estoy mirando con una línea de tiempo. No sé si vale, pero doy otro ejemplo cada vez más sencillo. Si estamos ahora frente a una persona que tiene 20 años y tiene consumo problemático de sustancias, por ejemplo, y viene como su demanda es la guardia o viene a un servicio de salud mental, no necesariamente tiene que ser de urgencia, pero digo, como ustedes quieran, lo que yo plantearía es la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva social? Y la perspectiva social no es mirarlo en presente, como hacíamos antes. Yo necesito entender la historia de vida de esta persona deslizándose por un contexto. Y ese contexto histórico-social no es cualquier contexto, es el contexto del cual él vivió. No sé si soy claro ahí, es decir, es el contexto de la Argentina singularizada en el territorio de los últimos 20 años. Entonces, si esta persona tiene 20 y estamos en el 2015, tenía 5 en el 2000. Y tener 5 años en el 2000 no es una buena noticia, digamos, por lo menos en Argentina. Porque es ahí, yo a los 5 años del 2000 podría vivir una sociedad que se está deteriorando. ¿Cómo construyo mi sociabilidad cuando veo a mi padre desocupado o angustiado por perder el empleo, sea el sector social que fuese? Cuando comparto esto con mis amigos o mis compañeros, tengo 5 años, estoy en el jardín de infantes, todavía no entré a la primaria. Voy a entrar a una escuela primaria dentro de unos meses que va a estar desamparada, desolada y sin sentido, aunque sea la más cara de Buenos Aires. No sé si me explico. Es decir, necesito tratar de entender esta persona en contexto. Y entender la persona en contexto implica entenderla situada. Y el pensamiento situado también es el pensamiento latinoamericano, que tiene que ver con entender desde el territorio. Si quieren, después hablamos 2 palabras también de eso. Entonces, esto también creo que marca una singularidad. Si uno lo ve desde el punto de vista de urgencia, y tal vez esta cuestión sea más necesaria dentro del trabajo social y pueda ser soslayable en otras disciplinas, si lo ve en una situación de urgencia. Pero bueno, eso es una discusión de cada disciplina en particular. ¿Por qué nos interesa, digamos, la cuestión de la singularidad contextual o la mirada territorial? Básicamente desde una perspectiva que tal vez han conocido o han leído, digamos, hay algunas cosas nuevas, entre comillas, de eso son el concepto de buen vivir, que se está hablando mucho ahora de eso. El concepto de buen vivir ya está en la Constitución boliviana, ya está en las constituciones ecuatorianas. El concepto de buen vivir es un concepto bastante interesante para discutirlo, porque discute el concepto de desarrollo y subdesarrollo, no solamente es una cuestión interesante que viene de los aymaras, que de ahí viene la idea de buen vivir,
Pero también el buen vivir se vincula con el territorio. Ahí yo quería ir. Con una idea de que el territorio es construido por mí y el territorio me construye. Entonces, cuando hablamos de salud mental comunitaria, por ejemplo, a mí me parece más interesante hablar de salud mental territorial. Pues la idea de comunidad está desgastada y esta es muy OPS, después lo editan, muy de maqueta, donde todo el mundo está feliz, circulando, va al centro de salud, el centro de salud va a la iglesia, de la iglesia va al colegio, y son dibujitos de gente felices que son los esquemitas típicos de la OMS y de OPS. Eso nunca pasó, pero para los dibujitos está buenísimo. Para el paca pueden dar, qué sé yo. No más que eso. Ahora, digo, la cuestión del territorio es interesante porque le da dinamicidad a esto, le da movimiento. Es decir, si el territorio me construye y lo construyo, me parece mucho más intenso eso. Y es lo que realmente pasa. Por lo menos pasa acá. Por lo menos pasa en América. Pues yo digo, ¿qué significa eso? Significa que si yo pienso en la puerta de la escuela de primaria donde yo fui, esa puerta me construye y la construí. No sé si soy claro. Es una visión del espacio totalmente distinta de ver una puerta cartografiada y dibujada como tal. O sea, yo soy porteño y cada vez que camino por Buenos Aires siento que esta ciudad me construyó y yo también la construí. No sé si me explico. Ahí uno puede vincular el tema buen vivir, de una perspectiva urbana y no tan rural, no tan bucólica, vinculada con la naturaleza. También la podemos pensar en una perspectiva urbana. Y por otro lado, el territorio es el lugar donde uno hace lazo, justamente, lo que hablábamos antes. Incluso hace lazo con los otros. Y el territorio también es el lugar donde, y esto es bien americano también, puedo pensar, es decir, hacer lazo con uno mismo. No de la perspectiva del rey, que yo decía antes, no la perspectiva de la virtud del egoísmo, no la perspectiva de la autoayuda, sino la perspectiva de la autorreflexión. Que si quieren tomar un autor europeo, tomemos el Foucault de hermenéutica del sujeto, que no está hablando de autoayuda, sino que está hablando de algo que decía Nietzsche, que es bastante fuerte e interesante, que dice algo así como: nosotros lo que conocemos, poco conocemos de nosotros. Entonces, fíjate cómo se entrecruzan las cosas, ¿no? Y cómo a veces se entrecruzan los marginales de los europeos con los nuestros, en el sentido que uno, por eso dialogan, a veces pelean, a veces se amigan, Levinas con Dussel. Pero bueno, digo, la visión del territorio, lo que me construye y yo lo construyo, me parece que es interesante la perspectiva del lugar. Lugar es un espacio que tiene historia, y decíamos del lazo con uno mismo, con los otros, con lo sagrado no es lo religioso, lo solamente, que crea religiosamente puede crear religiosamente, nadie se lo va a prohibir, pero digo, lo sagrado también tiene que ver con el ethos, con cómo construimos el sentido de las significaciones de la vida cotidiana, cómo entendemos lo que nos rodea de una textualidad. No sé si soy claro ahí. Es decir, los tajones, una práctica que hacemos con frecuencia es de hacer entrevistas domiciliarias. Y en ese sentido, digamos, aprovecho para usar esto como ejemplo, ¿no? Cuando uno está en una casa, o está en una institución como esta, uno puede tratar la institución como un texto. Porque si yo voy a hacer una entrevista domiciliaria de un paciente que está internado en el hospital, cosa que no hago, estoy de guardia, si lo hiciese, ¿sí? Me interesaría saber qué hay de él en esta casa. No solamente cuántas paredes tiene, si el piso es de tierra, no es de tierra, es lo clásico del informe social, digamos, de la década del 60, sino, además de eso, que también es importante, de conocer las características objetivas, por llamarlo de alguna manera, pero sí me interesan los elementos simbólicos. No sé si soy claro. Digo, cuando yo empecé mi práctica, uno de mis primeros trabajos fue con jóvenes en conflicto con la ley. Y yo había hecho muchísimas entrevistas domiciliarias. A veces había entrevistas domiciliarias que hacía de chicos que estaban detenidos y que el informe dependía si salían o no, si podían volver a su casa o no. Y eso fue algo que me enseñó. Pero yo iba a casas donde me encontraba con la foto del chico detenido una vez.
Y me contaba, había casos donde no había una sola referencia a él. Eso no iba a ser definitorio en mi informe social, pero sí iba a ser un elemento que iba a tener en cuenta. Entonces digo, hay una textualidad en las instituciones. Una cosa es entrar al Palacio de Tribunales ahora y otra cosa es entrar al Hospital Borda. Es distinto. Hay otros lenguajes y esos lenguajes nos atraviesan y atraviesan las personas que circulan por ahí. No es lo mismo hacer una entrevista en la guardia del hospital que hacer de construcción sector, no va a ser acá. No quiere decir que sea mejor o peor, pero sí que es importante entender que hay textos distintos que contienen esa situación. Esto, Irving Goffman, que todos los que trabajamos en la salud mental lo conocemos sobre todo por Internados, viejo libro de la década del 50, fines del 50. Irving Goffman lo plantea ya en la última etapa de su vida, ya en los 80. Goffman muere en 1982, su último trabajo tiene que ver con el interaccionismo simbólico, que es una línea de pensamiento de las ciencias sociales, y la microsociología. Goffman era siempre, yo creo, yo sigo bastante la obra de él, siempre se interesó mucho por lo micro. Y a esta cuestión de no mirar, Goffman le dice la situación descuidada, ¿no? Cuando discute con John Austin acerca del lenguaje como constructor de sentido, como constructor de verdad, y dice, Goffman dice, sí, está bien, perdón que lo diga así, está bien, es constructor de sentido, es constructor de muchas cosas, pero el contexto. Si no, es solo un juego de digamos, cruce de palabras y un cruce de discursos. Entonces, no sé si me estoy yendo del tema, pero digo, esto tiene que ver con cómo miramos el contexto, cómo el contexto es texto, en la medida que si recorremos un barrio, vaya si un barrio no es un texto para leer, desde la música que escuchamos, desde la circulación de gente, desde los olores, desde los tipos de construcción, etc. Cuando uno se instala en los barrios conurbanos, o en San Telmo, o por la ciudad, o se encuentra con esta isla en el medio de los edificios, como hablábamos recién, hay una textualidad que va a marcarse en la subjetividad. Entonces, de ahí que, bueno, me interesaba compartir esta cuestión de por qué pensar lo territorial, por qué pensar el tema del buen vivir en claves de intervención social, en términos de, bueno, el contexto, territorio, el lugar, de dónde proviene el lugar de intervención y cómo se entrecruzan estas cuestiones. Sumándole a esto y siguiendo con la pregunta del principio, intervención del trabajo social en salud mental, también el trabajo social trabaja con las representaciones sociales que la persona tiene acerca del problema que está presentando. Decíamos así, los problemas se construyen a través del consenso, pero el consenso que tengamos no quiere decir que sean todos iguales. No sé si me explico. Hay un consenso que dice que la asignación universal por hijo es un derecho. Y hay un consenso que lo mantiene. Y estamos de acuerdo con cómo se haga de ley. Pero no todos ven la asignación universal por hijo de la misma manera. O vemos de la misma manera. Entonces eso también va a generar, digo esto como ejemplo, una representación diferente acerca de cómo comprendo y explico el problema social que estoy presentando. Llámese violencia de género, sea lo que fuese dentro del campo de la salud mental. Sí, me explico. Ahí si quieren charlemos, pero digo, me parece importante también marcar esa cuestión, ¿no? Entonces, decíamos, lo territorial juega con lo macro, con lo micro, y el territorio sería como lo del medio, lo mesosocial, ¿no? Incluso yo diría que el territorio es un dispositivo de intervención social. Y en eso, cuando uno ve expresiones artísticas, por ejemplo, como puede ser una orquesta juvenil, como puede ser una murga, como puede ser cine, como puede ser teatro comunitario, creo que esto también tiene que ver con formas de intervención que nos encuentran de vuelta trabajando desde distintos campos de saber dentro de lo que es el campo de la salud mental. ¿Por
porque esto sería nada más que recuperar la historia de la salud mental comunitaria de Goldenberg. O sea, cuando Goldenberg empieza a salir del hospital, no sale solo, sale con equipos y sale con equipos interdisciplinarios. Y ahí tal vez uno diría, bueno, ¿qué es lo que hace que el equipo sea interdisciplinario? Y yo creo que es la ideología. Podemos mantenernos en un esquema interdisciplinario en la medida que manejemos una ideología consensuada, que tengamos en claro para qué estamos acá y qué es lo que queremos transformar y qué es lo que no queremos transformar, lo que nos interesa transformar más adelante o lo que fuese. Pero eso implica, digamos, la necesidad de un acuerdo ideológico, ¿no? Y en ese punto, bueno, si hablamos de interdisciplina, que también estaba en el mail, yo respondo al mail, también podría mandarles yo tengo un artículo escrito que se llama La interdisciplina como diálogo, donde lo que hay cuento es que la interdisciplina, que diálogo para los griegos es conversación entre iguales. Entonces, para que haya interdisciplina tiene que haber igualdad. No puede haber saberes superiores, saberes inferiores. Es decir, los saberes jerárquicos impiden que haya trabajo en equipo. Incluso dentro de una misma profesión. Porque un equipo médico, por ejemplo, es mucho más jerárquico el psiquiatra y menos jerárquico, perdón, el cirujano y mucho menos jerárquico el psiquiatra. Podemos ir a incluso lo despectivos que suelen ser algunos cirujanos con los psiquiatras. Digo por especialidad en general. ¿Cómo se resuelve eso? Porque yo también digo, bueno, un equipo interdisciplinario necesita una producción, necesita como definir el sentido de la acción. También se puede definir en grupo, pero hay que tomar decisiones. Y yo creo que, de vuelta, ahí miraría el contexto. Creo que el ejemplo y vuelvo a salud mental, de cómo se direcciona la intervención, y acá podría hablar más específicamente de lo que es mi trabajo, intervención social en urgencia, esa en salud mental, es lo que dirige la intervención es la situación, no es un saber. No sé si vale, pero doy un ejemplo. Supongamos que estamos de guardia y llega una persona que tiene, digamos, más de 50 años, que está delirando, que no tiene antecedentes, viene acompañado por sus familiares, hasta ayer trabajó, tiene fuerte dolor de cabeza. Ahí hay psicólogo, psiquiatra, trabajador social, médico clínico. El que va a manejar la situación va a ser el médico clínico. Lo primero que va a decir esta persona, nosotros decimos, bueno, por lo que tenemos cerca, va al TONU, que es lo que tenemos cerca, que le haga una tomografía y veamos si no tiene nada neurológico. Después sigamos, no me hagan mirar a mí para ver cómo son sus relaciones sociales, no es momento para ver el lazo social, la familia, etc. Ahora, si la persona está en situación de calle, todos me van a mirar a mí. Si la persona escucha voces, vamos a mirar al psiquiatra. No sé si me explico. O sea que la interdisciplina creo que necesita de un saber, pero el saber más apropiado lo determina la circunstancia, no porque ese saber que se dijo y se puso, el jefe tiene que ser de tal o cual disciplina. No es la psiquiatría la que manda en salud mental, y creo que si es así, que es lo que sí estamos viendo en el hospital, se produce un proceso de cicatrización que ya recontra conocemos, que genera más violencia, incluso una incorporación subjetiva de los usuarios, como debemos llamar a partir de la ley, o se lo llaman rioneros, se lo llaman chubut, que ya tienen leyes de salud mental previas a la nacional, donde ellos mismos incorporan la idea de adelante la medicación, incluso pedir contención física. O sea, fíjese hasta dónde se entromete en la subjetividad el discurso institucional a partir de que se hace duro y se psiquiatriza, y se olvida esta cuestión de la trayectoria que yo les contaba recién, ¿no? Que compartíamos recién. Les doy un ejemplo con esto, una anécdota. Por ejemplo, hace unas semanas atrás un chico junto con otro
estamos teniendo muchos jóvenes inmigrados. Eso también habla de los efectos post-crisis, por llamarlo de alguna manera, que son chicos que vienen de distintas instancias institucionales. Entonces, uno de ellos, para salir al parque, le da una patada a la puerta en vez de empujarla, o sea, por puerta va y ven. Entonces había un personal de vigilancia, por supuesto. Hospital Pro tiene que tener, se puede venir abajo, pero está de vigilancia y está ahí. Le dice, cuando se ve de vigilancia, no porque sea amable, le dice: che, pero vos en tu casa, cuando abrís la puerta, le das una patada. El chico lo mira y dice: yo nunca viví en una casa. Como que en ese momento se dio cuenta. Y el que viene atrás lo mira y dice: yo tampoco. O sea, no sé si me explico. Cómo se transforman las instituciones a partir de la hegemonía de un discurso y cómo hay cosas que de repente dejamos de ver o dejamos de escuchar. No sé si vamos bien así, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, otro tema que me habían planteado yo. Sí, ordenado. Planteamos muchos temas, era la primera vez que teníamos un trabajador. ¿Qué digo de todo esto? Por eso me traje un PowerPoint y querí pasarme el limpio en este cuaderno que tengo acá. Y tenemos tiempo, ¿cuántos minutos así que abrimos en la experiencia? Dale, 5. Dale. Que es un tema que me parece interesante, nada más que para compartir, lo que es construcción de las configuraciones de la cuestión social. Bueno, las cuestiones que entendemos por cuestión social. Y ahí creo que es importante, en mi opinión, y eso lo venimos trabajando también hace un tiempo, es la mirada americana, de nuestra América, ¿no? En el sentido de decir lo siguiente, es decir, generalmente cuando sale de cuestión social, se habla de la cuestión social, lo van a encontrar en cualquier texto del ramo, un vendedor de colectivo, como efecto de la contradicción capital-trabajo. En realidad, la cuestión social es efecto de contradicción capital-trabajo, no hay duda de eso, pero si yo la miro a la perspectiva americana, la cuestión social americana tiene que ver también con la conquista. O sea, si yo miro a contradicción capital-trabajo, me perdí 400 años de historia. Entonces, yo creo que la cuestión social americana, de nuestra América, tiene que ver con el efecto de 500 años de dominación. O sea, la cuestión social también tiene mucho que ver con la colonización, con la neocolonización y con la necesidad de un pensamiento decolonial, que es lo que está apareciendo ahora. Incluso hubo hace poco eventos importantes en Buenos Aires que hablaron de eso, y hay gente realmente interesante y respetable para escuchar que plantea esta cuestión. Una persona que sintetiza esa cuestión y que dialoga bastante con el pensamiento europeo es el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, que si no lo han leído, lo invito a que lo lean. García Linera es un sociólogo de fuste, digamos, muy reconocido, incluso que trata de ver qué ropaje se puede adaptar al cuerpo, ¿no? O sea, qué nos sirve de las ideas europeas como para poder entender la cuestión social. Incluso les comento así rápido, ¿sí? Que estoy trabajando en un texto que no sé cómo va a ser, que lee el tamaño, digamos, si va a ser un ensayo, si va a ser un libro o no, que tiene que ver básicamente con la cuestión social como cuestión social. Es un texto que ya tengo escrito, pero a partir de ahí, por ejemplo, cómo los movimientos sociales no se organizan, no se originan a partir de las organizaciones del siglo XX, sino que podemos entender a Montonera como movimiento social, los movimientos de los caudillos como movimiento social, la rebelión Tupac Amaru como movimiento social. Entonces, creo que eso no lo tenemos incorporado porque en Europa esto no existió. No hubo caudillos, no hubo un Artigas francés, ni un Facundo Quiroga británico. Entonces es lógico que los pensadores europeos no viesen estas cosas que son bastante obvias. Hay un libro de Feynman el bueno, como decimos toda la facultad, que se llama... la es una frase de Hegel, que es no sé, que es sobre la astucia de la razón, se llama.
y que tiene un diálogo muy interesante entre Marx y Facundo Quiroga, obviamente inventado por Feynman, muy divertido. Así que bueno, eso quería plantear con respecto a la necesidad de pensar la cuestión social en términos de lo que nos ocurre en América Latina y cómo, cuáles son los problemas que tenemos en la actualidad vinculados con, digamos, qué es lo que aparece como eje temático en términos de la agenda de problemas sociales. Si miramos el siglo XIX, el siglo XX, el problema tiene que ver con, básicamente en América Latina, tiene que ver con la urbanización. Después aparece con capital de trabajo, porque no había fábricas acá. Si bien había capital y trabajo, era otro tipo de cuestión. Hoy yo diría algunas cuestiones que tienen que ver con cuestión social. El tema del choque de paradigmas, porque también eso genera problemas, es decir, cómo entendemos y cómo no entendemos las cosas. No sé si me explico, digo, choque de paradigmas entre una sociedad que se apoya en derechos humanos y una sociedad que tiene derechos humanos como algo lejano, o una sociedad que apoya o no apoya la ley de medios, la ley de salud mental, o la asignación, por dar un ejemplo, ¿no? La fragmentación creo que también aparece como tema, vinculado como expresión de la cuestión social, porque en definitiva la cuestión social tiene que ver con la problemática de la integración de la sociedad. ¿Cómo resolvemos la integración de la sociedad? Es un tema bastante largo y fundacional de la ciencia social. Y después, como para ir cerrando esta parte, digo, algunas cuestiones que tienen mucho que ver, que creo que son interesantes en diálogo con la filosofía, con la psicología y las ciencias sociales, que tiene que ver básicamente con un tema, y les comento esto rápido, tiene que ver con algo que nosotros vemos en el proyecto de investigación que estoy dirigiendo en este momento en la Universidad de La Plata. Nosotros estamos trabajando hace 5 años con un proyecto que es sobre accesibilidad a las políticas sociales en barrios de relegación. Son barrios de relegación, serían los barrios más relegados, particularmente los barrios más empobrecidos de Gran La Plata. Nosotros elegimos barrios muestra, porque no podemos trabajar en todos. Y lo que nos aparece como pregunta es que la política social está acá. Y hay algo que hace que la persona no llegue a la política. Hay algo que es de lo subjetivo, que hace que la persona no llegue. Y no hay una mediación política, ni clientelismo, despejamos todo eso. Lo fuimos despejando, y cuando nos encontramos con esta falta de relación, ahí empiezan las preguntas vinculadas con la subjetividad. Y algunas respuestas que vamos encontrando que tienen que ver con la idea de que yo me hago a mí mismo, no necesito del Estado. Prefiero pedir antes que recibir la asignación. No sé si entendemos mecánicamente las políticas sociales, nos equivocamos. Porque las políticas sociales se expresan singularmente y subjetivamente en cada uno de nosotros. En todos nosotros, todos somos, perdón la palabra, beneficiarios, usuarios de políticas sociales, porque todos tenemos algo subsidiado, como el subte, el transporte, el subte no me acuerdo, pero bueno, algo de lo que usamos hoy está subsidiado. Entonces, incluso, que esto es bien un problema de trabajo social, cuando está joven en el conjunto de la ley, por ejemplo, y aparece la posibilidad de un plan, de un programa, como el Lyon, por ejemplo, que es de la Universidad de Buenos Aires, que propone, que de Lyon se propone un proyecto laboral, a veces esa propuesta complica más que no haya proyecto laboral. Entonces, soy claro en el sentido de que eso desestructura no la historia de vida, sino la historia de la vida del padre y tal vez del abuelo. Entonces, como que es entrar a un mundo nuevo de incertidumbre, y nosotros pensamos que la propuesta laboral lo va a resolver. Entonces, estos son temas de la cuestión social hoy, el tema de la accesibilidad, la percepción de problemas sociales, y después, con esto ya lo digamos, creo que ahí volvemos al mundo que compartimos con los sí, no sé cómo llamarlo, es decir, el mundo del padecimiento subjetivo, que tiene que ver con
la angustia y la falta de certeza que produce la fuerza del discurso, de los medios de comunicación, pero no solo de los medios de comunicación, de lo que va transcurriendo en la sociedad. No sé si soy claro en ese punto. Se sufre la angustia que provoca una tapa de un diario, o una película, o una historia que se cuenta, o el hecho de que puedo ser víctima en cualquier momento de algo terrible. Eso lo trabaja muy bien Zaffaroni. Ustedes seguramente han leído mucho por el tema que trabajan de Zaffaroni, cuando él habla del cambio en Estados Unidos del ciudadano trabajador por el ciudadano víctima. Me parece que es bastante interesante mirarlo por ahí. Esto como tema. Creo que se va a ir resolviendo, pero creo que se requieren de intervenciones para resolver la parte del padecimiento que esto genera y de intervenciones que catalicen un poco la resolución de esto. O sea, que una persona como que diga que la presidenta es una dictadora es una bestialidad. O sea, no tiene... Yo creo que en algún momento esto se va a resolver. O sea, esa cuestión pues esta era para seguir viviendo. Eso no hay duda. Pueden pasar 30 años más y no apostemos a la cuestión, ¿cómo llamarla? Etaria. Eso sí, no, el público sale nueva. Pero bueno. Pero creo que va a llegar un momento que ese discurso va a caer en el vacío. ¿Cómo ha pasado con muchas cosas que por ahí reconocemos o no? Digo, te juro que me cayó. Digo, por ejemplo, cuando se sancionó el matrimonio igualitario en Argentina, todo lo que rodeaba al tema de la igualdad vinculada con el matrimonio igualitario, todo lo que rodeaba antes a eso, era como un escándalo. A partir de la sanción de la ley, todo se tranquilizó y podemos entender tranquilamente diversidad, pero imagínense hace 15 años. Era imposible de pensar esto. Yo estuve hace un poquito algo de Chile, y en Chile sancionaron la unión civil y es como de Chile es como que tomaron en Moncada, ¿viste? y yo lo miraba por televisión y había un militante de la comunidad gay que decía, no, pero esto no es, el derecho es el matrimonio igualitario, como tienen los argentinos. Pero ¿cómo pides eso? Le decía el periodista como diciendo, ya con esto es suficiente, no sé si me explico. Creo que lentamente las cosas se pueden ir resolviendo. Pero si podemos intervenir para que se resuelvan antes, menos padecimiento habrá en cada uno de nosotros en la sociedad. Bueno, ahora te juro que me callo. Gracias. Abrimos el espacio de preguntas. O de comentarios. Sí, Yo pensaba algo respecto de la cuestión de la ideología. sí. ¿Cómo interviene la ideología en la lectura que hace el trabajador social de una trama, de un escenario específico? Pregunto esto porque en nuestra práctica, creo que es una discusión que hay que dar, ¿no? Pero que se supone que en la práctica del psicólogo, se supone que la ideología tiene que estar puesta en suspenso. Claro. No, yo creo que en la práctica del trabajo social y en todas las prácticas de ideología no tiene. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es una discusión para. Me imagino. Digamos que la ideología tiene que ver con algo no tan complejo. Es decir, estamos trabajando en un equipo de salud y la pregunta ideológica es ¿qué entendemos por salud y por enfermedad? La entendemos como ausencia, como lo entiende la OMS, lo entendemos como un proceso histórico-social. Eso es lo que define la cuestión ideológica. Y es una cuestión que parece básica, pero no es para nada básica.
porque si en algunas cosas entendamos la salud como proceso, vamos para este lado, y si entendemos la salud como ausencia de enfermedad, vamos para otro lado, que es, nos volvemos a 1948 con la definición de la OMS, que estudiamos la secundaria. Entonces, yo creo que es necesario. Incluso porque la ideología te marca el sentido, en mi opinión, ¿no? Te marca el para qué. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si no, nuestros trabajos, que son los trabajos que elegimos, se transforman en una cuestión rutinaria, mecánica, agobiante, cansadora, y padecemos el trabajo, ¿no? Max Weber, creo que es en la política, en la ciencia como profesión, creo que en ese texto termina diciendo algo así como, él habla de un profeta hebreo que dice, miren, los hebreos morían hasta 100 años, no sé, moría muy viejo y decía, muero saciado de la vida, no cansado de la vida. Yo creo que una profesión sin ideología nos hace, claro, una profesión con ideología nos hace terminar nuestras carreras saciadas. Una profesión sin ideología nos hace terminar nuestra carrera cansada. Entonces, porque eso también es el padecimiento subjetivo de los equipos. O sea, yo he trabajado mucho en equipos de salud, supervisando equipos de salud, y ahí es donde uno tiene una vida entrada. La pregunta es ¿para qué se está acá? Y la respuesta es ideológica. Ideológica no significa que tenga nombre y apellido, en el sentido de que esta posición es marxista-leninista, es trotskista, es peronista, es kirchnerista, lo que sea. Pero el tema del para qué es mucho más fuerte, y ahí incluso puede haber muchos puntos de coincidencia entre lo que serían las expresiones partidarias, políticas de esa cuestión ideológica. Pero eso yo lo aprendí de Florian Ferrara. Ferrara plantea claramente que no se puede trabajar si no hay una ideología, si no entendemos qué es salud y qué es enfermedad. Incluso Florian, que conocí bastante, por suerte, puedo reconocerlo como maestro. Florian me tenía la oficina acá cerca, incluso. Él planteaba que no se puede trabajar de una manera que no fuese de esta, que si no es poner parches a situaciones. Incluso planteaba algo bastante provocador, decía que la salud es la solución de conflictos, no es la tranquilidad. La idea de equilibrio vinculado con la salud es una imposición occidental capitalista, ¿cierto? En el sentido que si vamos a la historia, vamos a encontrarnos que la idea de equilibrio tiene que ver con un fisiólogo francés llamado Claude Bernard, que está planteando la necesidad de que la sociedad francesa esté equilibrada a fines del siglo XIX, y después esa idea va a tomar, la sociología la va a tomar Parsons, con la idea del funcionalismo. Entonces todo aquello que atente contra el equilibrio va a ser disfuncional, anormal, patológico, en clave sociológica, ¿no? Parsons. Acá Parsons lleva por Gino Germani, pero algo de Parsons queda. Y lo que es llamativo, como dato para una película tipo El Código Da Vinci, en la Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de la Sorbonne, la única escultura que hay es la de Claude Bernard, que es un médico. Y Montaigne está enfrente, y Comte está afuera. ¿Sabes? Para decir ¿cómo los franceses tratan a sus monumentos? ¿No? Si llegan a ir algún día, fíjense. Tuve la suerte de estar ahí y me llamó la atención que hace este tipo de una cosa es el equilibrio ambiental, que es otra cosa, ¿no? Nada que ver. Dussel trabaja muy bien eso, miremos el Vuelto Oriente, Dussel dice algo interesante, dice, China se tomó una siesta de 200 años, ahora se despertó de la siesta, y muchas cosas nos pueden enseñar, incluso, no quiero cansar, pero todo esto de los griegos, etc., es nuevo también. Todo antes era más oriental que el griego, es más allá, no la crisis de los griegos. Mirar los griegos, mirar Parménides, Heráclito, etc. Me explico, ¿no? Sófocles, Edipo, Antiguo, ¿no? Es más de hace 200 años, sobre eso lo plantea bastante claridad que creo que Yo te quería hacer una
lo que estás trabajando en lo de la subjetividad, cuando ponías el ejemplo del envión. Sí. Que uno tal vez pueda pensar, una persona joven, desocupada, bueno, empezar a trabajar para que llegue un empleo. Sí. Y tal vez a veces la demanda es, no lo digo desde acá, ¿no? Porque trabajadores es, pero ¿cómo la trabajadora social no le consigue un empleo, no la anotó en un programa? Y tal vez la persona no quiere estar en un programa en ese momento. ¿Cómo ves ese trabajo, esa situación, el rol de trabajador social en esa? Y en ese punto lo que yo diría es un poco lo que planteaba antes, o sea, aplicaría ahí a tu pregunta o a tu comentario lo que decía antes, es decir, si usamos estos ejes que yo daba antes, ¿no? Problema, trama, sistema de protección social, como que directamente entras por el sistema de protección social. Sí. Incluso puede estar trabajo social como un lugar de gestión de recursos y claro. Y eso no sirve, no solamente no sirve acá, no sirve en países que tuvieron muchos recursos, no servía en España antes de la crisis. Los trabajadores se trabajaban con una computadora y era entrar y salir. Y no resolvía nada eso, por eso los trabajadores españoles eran los que menos prestigio tenía la Comunidad Económica Europea. Tuvieron que revalidar sus títulos cuando la Unión Europea se hizo. Los que más prestigio tenían eran los franceses y los ingleses, que trabajaban más en los casos, trabajaban en la situación particular. ¿En qué sentido? Es decir, voy a tu pregunta o tu comentario. Si una persona va a entrar a un programa de empleo, hay una posibilidad de que entre, es algo que lo tengo que preparar. Tengo que preparar desde su perspectiva, de su representación social, acerca de lo que es el trabajo, de lo que es su historia de vida, su relación con el trabajo, de cómo esto impacta en su trama social, y a partir de eso veo cómo relaciono este recurso llamado empleo con el sistema de protección social, así como lo obtengo. Y tengo, en el caso di el envío porque bueno, algo lo conozco. Yo te puedo decir, en el hospital, bien trabajo social, un chico internado, adolescente, bueno, proyecto, y en un momento me dice, pero no me hables del proyecto porque me angustio. Porque el proyecto puede significar para unos tranquilidad o sensación de estar mejor, y para otros puede significar angustia. Entonces, por eso decía antes, ¿no? Que las políticas sociales, no se aplican como mecánicamente, o sea, nunca se aplican mecánicamente, aunque pensemos que sí. Y cuando se llega y el tema fue que gestionó el recurso, hay un ruido, bien, mal, más, menos, en esa articulación sujeto-política social. Es decir, yo digo, esto es la política social, este es el sujeto de intervención, en el medio un espacio que es el espacio de intervención entre el sujeto y política social. Desde ahí hay mucho por hacer en términos de cómo escucho la política y cómo escucho a ese sujeto en función de esta cuestión. No se trata de, fíjate que no se trata de inundar todo con recursos, sino que cuanto más recursos haya y más cosas dignas haya, mejor. Pero también se trata de trabajarlo. Con inundarlo no lo resolvemos. Sobre todo en este contexto. Si me permiten 2 minutos ahí, ¿no? Porque venimos de un contexto de fragmentación social. Que es lo que yo planteaba al principio. Si yo digo, ¿cómo fue esto con la Fundación Eva Perón? Es otro contexto. O sea, cuando la Fundación Eva Perón empieza a actuar, recibe una masa, una sociedad que no está para nada fragmentada. Incluso hay una masa de obreros, de trabajadores que viene del interior del país, que llega a la capital federal, que se hace peronista, que tiene una intensa integración social. Hoy la situación es casi lo opuesto. Entonces, ¿qué hizo la Fundación? Llenó de recursos. Y eso tuvo un impacto subjetivo y una resolución rapidísima, impresionante. Yo no sé, no los quiero cansar, pero yo he investigado la Fundación es algo maravilloso. Las cosas de la Fundación, vayan al museo, porque no he ido, no se pierdan en el Museo Vita, que está en la calle La Finur, no puedo. Eso era un hogar de niños, un hogar, un instituto de menores, se lo llamaba hasta que Evita le ponga. Y las cosas de la Fundación es impresionante, la cuestión de la dignidad.
O el hogar de empleada, que estaba acá cerca, para allá, cerca de, por la calle Sarmiento, si no me equivoco, que era, cada piso tenía que tener un estilo de decoración diferente, y cada habitación. Eso era como una recuperación de dignidad que la hacían los niños de La Plata, no era un Disneylandia, era un hogar de menores. Pero bueno, me fui del tema. Pero creo que es en serio trabajarlo por esta diferencia que tenemos hoy. Que nuestras políticas sociales sean activas y que inuten de recursos, yo lo celebro. Nunca no había pasado esto del 55 para acá. Ahora, necesitamos trabajarlos. Con eso no alcanza. Para la fundación, si me permiten, es un poco más fácil. Para nosotros es mucho más difícil, pero un poco más difícil. Si me permiten hacer la comparación. Por esta diferencia sencilla, una más integrada, con una identidad que se está construyendo todo el tiempo, y una sociedad fragmentada que está tratando de recuperar su identidad con bastante ruido por todos lados. De hecho, se está logrando. No estamos igual hoy que hace 10 años en términos de integración social. Por eso no hay tantas tribus urbanas, por ejemplo. Hay datos objetivos en función de eso. La problemática de integración no la veo resuelta. No sé si te contesto con esto. Entonces me digo, en Beyond que es un programa interesantísimo, hay que territorializarlo. Yo he trabajado en el Beyond de Miramar, ¿no? En Miramar, que es la isla Maciel. El tema es que no es que se lo mismo en todos lados, pero es distinto. La situación de un chico con problemas en Miramar es diferente a la situación de un chico con problemas en la isla Maciel. Tienen puntos en común, pero tienen puntos. De ahí la importancia de la mirada a la construcción subjetiva del problema social.